El príncipe de Adrian ha vuelto, la gente decía. ¿Se enteraron? Después de 7 años sin noticias de él, el príncipe pordiosero regresó. El tono de burla en sus voces era claro. Al escuchar aquel alboroto, Hakan se ajustó la capucha mientras se alejaba de la ciudad exterior. ¿Pordiosero? Las intenciones de escarnio saltaban a la vista, pero lo que decían no era mentira. El príncipe Hakan fue obligado al exilio apenas ascendió al trono, en plena juventud. El secreto se forjó entre tormentas de arena y dunas infinitas en una lejana y desconocida tierra. Nada se supo del príncipe luego de su trágico destierro. Estaba claro que esa experiencia lo perseguiría por el resto de su vida. Pero, ¿por qué desapareció?, inquirió inocentemente una niña sujeta a las faldas de una señora. Supongo que al fin y al cabo le faltó el temple necesario para dejar la huella en este mundo. Siempre pasa con la gente ordinaria. La historia solo las olvida. La mujer no pudo evitar sonreír tras aquella respuesta. ¿Entonces voy a ser especial? No quiero que la gente me olvide, exclamó la niña con el ceño fruncido. ¿Alguien sabe cómo demonios llegó al trono en primer lugar? Intervino un hombre desde un puesto cercano sin poder contenerse. El viejo rey depositó en él sus últimas esperanzas. Soñó que el príncipe sería quien alzara la manzana roja y cumpliría la profecía. Pero debió de ver la debilidad que anidaba en su interior y no tardó en enviarlo lejos a endurecerse, respondió la mujer mientras metía unas castañas asadas en su canasta. Pobre visir, ciertamente no lo tiene fácil. Servir al difunto rey en sus años de ocaso ya fue tarea ingrata, y ahora la carga pesa tanto o más con este triste heredero. Ah, sí, 40 lirias. El tendero alzó la voz mientras sus dedos terminaban de calcular la cuenta de la mujer. La brisa hizo llegar esta plática casual a los oídos de Hakan. No pudo evitar fruncir el ceño mientras saltaba al alero de un edificio. Luego empezó a correr por aquellos tejados redondos hacia el edificio más alto y dejó todas las críticas atrás. El sonido del viento y sus pasos ahogaron lentamente las palabras de la gente. ¡Su Majestad! Llega tarde. El visir no pudo ocultar su decepción al saludar a Hakan. Por ese hedor asumo que estuvo inspeccionando los barrios de la ciudad, ¿no? ¡Qué gobernante tan dedicado! Tenía asuntos que atender, gran visir, replicó Hakan, pero su interlocutor ya se había alejado. Poco después se convocó a los invitados, luciendo unas túnicas resplandecientes y unos adornos en la cabeza. Hakan dio inicio a la ceremonia. La música se intensificó y su coronación tuvo lugar. El gran visir colocó una pequeña espada en las manos de Hakan y luego se dio la vuelta para dirigirse a la multitud reunida abajo. ¡Larga vida al rey de Adrian! Como único heredero del trono, será él quien nos guíe hacia un futuro prometedor. La deliberada pausa dejó entrever un significado oculto. La gente, lejos de aplaudir, empezó a cuchichear. Hakan notó sus miradas inquisitivas y labios susurrantes. Estaban hablando de él. Se mostraba escéptico, intrigados, críticos y tal vez expectantes. Una leve esperanza, la más improbable de todas, la esperanza de que él lo sorprendiera. La imagen de unas castañas en plena cocción le vino a la cabeza. Al principio silban despacio, pero al final siempre terminan estallando. Entonces pensó que si aquellas personas iban a estallar de todos modos, prefería ser él quien avivara las llamas. Pronto guiaré a nuestro ejército y cumpliré la profecía de nuestros antepasados. Tomaré la manzana roja y recuperaré a Citane de las garras de sus ocupantes. Cuando la breve ceremonia concluía, el nuevo rey anunció su ambicioso objetivo. La proclamación de guerra encendió a la multitud. ¿Cuántos reyes no habían soñado con recuperar a Citane en el pasado? ¿Tenían el poder para lograr semejante objetivo? ¿Estaba calculando bien su propia fuerza? La mayoría de los habitantes de Adrian se mostraban escépticos. Algunos incluso se burlaban. Sin embargo, hubo algunos cuyos ojos se iluminaron con esperanzas ante las palabras del rey. Hakan
memorizó esos pocos rostros esperanzados. Dándose la vuelta, el rey abandonó el balcón y dejó el tumulto de voces atrás. Las órdenes del rey estaban por obedecerse. Los preparativos para la guerra pronto comenzaron. A quienes habían mostrado interés en el discurso de Hakan se le convocó una reunión privada. Algo parecía estar gestándose. Junto con la guardia personal del rey, este grupo de confianza corría de un lado a otro entre el bosque, el puerto y las minas mientras descargaban cajas de un barco tras otro. A ojos del pueblo, estas personas eran iguales que el rey, unos simples locos. Unos meses más tarde, los ejércitos se pusieron en marcha. El gran visir se mantuvo a salvo en la ciudad. Alguien tiene que quedarse y proteger la capital, le dijo a Hakan. Un estruendo se apoderó del bosque mientras la caballería y enormes objetos cubiertos con lonas impregnadas de aceite avanzaban hacia un lugar cerca de Asitane. Lejos de allí, en la capital, los ancianos esperaban la derrota del rey, y no tardó en buscar entre la familia real a un nuevo heredero más fácil de controlar. Los piratas que controlaban Asitane apenas se inmutaron cuando escucharon la noticia de la llegada del rey. Hakan nunca saldrá de aquí con vida. No estaban del todo equivocados. En ese entonces, Hakan intercambió una sonrisa con el comandante a su lado. Los meses pasaron con enorme lentitud. El gran visir contaba los días para recibir la ansiada noticia del fallecimiento de Hakan. Uno de esos días llegó una paloma mensajero desde la vanguardia. Estimado gran visir, mi más sincera gratitud por su arduo trabajo protegiendo la retaguardia. Tenga por seguro que sus esfuerzos serán recompensados. ¿La retaguardia? El gran visir arrugó el entrecejo. ¿Desde cuándo la capital es la retaguardia? Al día siguiente, el nuevo mensaje de Hakan llegó a Adrian, uno de los líderes de los piratas, amarrado a su caballo. Una multitud no tardó en formarse cerca. ¿Eh? ¿No es ese? El dueño de puesto de castañas reconoció al mensajero del rey. Es el muchacho que siempre estaba de aquí para allá. La niña volvió a tirar de la ropa de la señora. ¿Es verdad? ¿Será posible que hayan ganado? Me llevaré 2 bolsas más, solo por si acaso. La mujer escogió las castañas más grandes e incluso le dio al dueño del puesto 2 monedas adicionales. Nunca lo habría imaginado, pero quizás... El dueño del puesto hizo girar una moneda en el aire antes de guardarla en su bolsillo. El amanecer del tercer día, el ejército y sus cañones regresaron victoriosos a Adrian. El gran visir, con el rostro pálido, dio la bienvenida desde el balcón a los mismos ejércitos que habían puesto en duda. Al principio, tras escuchar la noticia, el gran visir se le atribuyó a un golpe de suerte. Sin embargo, gracias a la información que obtuvo del prisionero pirata, descubrió poco a poco la cuidadosa planificación detrás de la victoria del rey. Este no era el Hakan que creía conocer. Cuando el antiguo rey designó a Hakan como sucesor, el muchacho no era santo de la devoción del gran visir. A pesar de su corta edad, ya tenía demasiada ambición y pretendía conquistar el mundo entero. No sabía nada de política, cosa que demostró frente a los ancianos poco después de ascender al trono. Parecía que su ambición era casi un hecho. El antiguo rey envió al príncipe a la frontera para que se formara con la esperanza de que adquiriera un poco de astucia política y calmara su espíritu impulsivo. Por orden del gran visir, los nobles en la frontera informaron que el príncipe se había marchado furioso. Colérico, el antiguo rey emitió una orden de exilio prolongada para el príncipe. Esos 7 años de exilio deberían haberle convertido en una marioneta fácil de controlar. El gran visir esperaba que la expedición de Hakan terminara en desastre, que el muchacho regresara derrotado y sumiso, dispuesto a entregar el poder. Por eso, que regresara victorioso y con la cabeza en alto era el peor de los desenlaces. Perder ante un muchacho así no podía ser cierto. Mi señor, el rey no regresó con todo el ejército, le informó a sus ayudantes. ¿Qué más pretende hacer?, preguntó el furioso el gran visir. El rey trasladará la capital a Asitane. Ordenó que usted se quedara custodiando a Adrian. El gran visir sintió
que le hervía la sangre. Por eso Hakan había enviado ese mensaje sobre proteger la retaguardia, porque había estado planeando trasladar la capital desde el inicio. Sin embargo, su majestad lo invitó a la nueva capital para asistir a la ceremonia inaugural. ¿Mi señor? ¿Qué pasa, mi señor? Antes de que el ayudante terminara de hablar, el gran visir perdió la compostura, algo que rara vez pasaba frente al pueblo. Tras tambalearse en su lugar, dejó caer el cetro al suelo y abandonó el balcón a toda prisa. 3 meses después de una reconstrucción muy rápida, se le llevó a cabo la ceremonia inaugural de la nueva capital, Fatih. Hakan estaba sentado en un nuevo trono hecho con la madera del árbol sagrado. Entre los invitados especiales se encontraban los 10 ancianos que tan seguros estaban de su fracaso, con el gran visir en un lugar destacado entre ellos. Los 5 bardos que habían escrito la caída del príncipe y la habían difundido por todo Adrien. 3 de los líderes piratas y algunos artistas e historiadores invitados con el único propósito de documentar el acontecimiento. Los anuncios sobre la ceremonia inaugural se distribuyeron por toda la nación. Tras leer la noticia, algunos corrieron felices hacia la orilla del mar y proclamaron con silbido su felicidad a la orilla opuesta. Otros se mofaron y arrugaron los anuncios con disgusto. Ancianos y jóvenes ahora llamaban al rey por su nuevo nombre: Fatih, el Conquistador. La conquista es el pináculo del arte.